¿Cómo va la mano? Bien, tranqui. ¿Usted? ¿Qué sé yo? Estoy sobreviviendo. Eso es lo importante. Sí, respirando. Y con mucho trabajo, la verdad. Estoy enloquecido. Estamos con todo el tema coneado y con todo el mil cosas de virtualidades que hay que hacer, que piden. Todo el mundo pide. Es un mundo pedigüeño. ¿Ustedes están cursando Medicina 2? Interna, sí. Sí. ¿Cómo viene la mano ahí? Y bien, no, la verdad no sé, yo de mi parte todavía no lo arranqué con respecto a estos temas, porque ahora estamos con el módulo de endocrino. ¿Y cada cuánto tienen clases? Una vez a la semana, con suerte. Sí va el doctor. Tal cual. Si se presenta el doctor. Depende de la cursada. Cursamos un grupo los miércoles, otro grupo los sábados. Yo estoy los sábados con el doctor Raca y siempre todos los sábados tenemos 4 o 5 horas de clase. Ajá. Lo de los miércoles somos bastante autodidactas últimamente. Está bien. Entonces, no. Uno para saber más o menos. Sí, no, ya esos comentarios ya los escuché, así que quería saber cómo venía la mano. Bueno, ¿se imaginan si llego infecto, lo llego a dar una vez por semana? Terminamos en abril del 2027. Tendría que empezar en primer año ya a dar infecto, más o menos. Y sí. Y hay cada pediculus capitis. Es cierto. Igual no alcanza a veces, pero bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de diarreas y no de las mentales, justamente. Así que vamos a ver qué inventamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de diarreas infecciosas, fundamentalmente. Vamos a dejar de lado todo lo que es Crohn, todo lo que es Whipple. Si bien la enfermedad de Whipple también tiene un agente etiológico. ¿Cuál es el agente etiológico de la enfermedad de Whipple? ¿La escucharon nombrar alguna vez la enfermedad de Whipple? El Whipple, ¿no es la bacteria Whipple? ¿Se llama justamente así? ¿Tuvieron clase de Whipple o se la nombraron alguna vez? Sí, tuvimos en medicina interna 1. Sí, pero no me acuerdo. No voy a mentir, no me acuerdo. Trophirema whippeli. Bueno, así que el Crohn, colitis ulcerosa, Whipple, síndromes de mala absorción, insuficiencia pancreática y todo eso lo vamos a dejar un poco de lado. Vamos a hablar un poco más de lo infectológico puro. Y en ese contexto tendremos que recordar siempre que para evaluar a un paciente con una presentación de diarrea, primero que la diarrea tiene que ser lo suficientemente importante por un lado o evolutiva por el otro para motivar la consulta. Porque cualquier individuo que tiene un cuadro diarreico, lógicamente lo que va a hacer es primero automedicarse,
alimentarse con dietas astringentes, hipohidrocarbonadas en general, se mandará su loperamida, su streptogermina y todo lo que eventualmente se publicita. Pero claro, si el episodio diarreico es muy importante, y esto puede ocurrir en los chiquitos o en los ancianos, y la condición empieza a prolongarse, hay que pensar que ese individuo por algo va a ir a la consulta. Y en ese contexto tendremos que relevar de alguna manera el nivel socioeconómico, la región geográfica, si hay antecedentes de antibiótico-terapia, de internaciones, si hay previamente un estado de inmunodepresión o no. Por ahí no lo hay y el individuo llega a la consulta sin saber que es HIV y uno en un coproparasitológico descubre que tiene una isospora veli, un Cryptosporidium pardum, una Cyclospora cayetanensis, un Strongyloides cercoralis, y ya ahí casi le está poniendo el sello a un estado de inmunocompromiso. Los viajes que eventualmente haya tenido y en contexto con los viajes, por supuesto, lo que es el consumo de agua y de alimentos, que cuando las condiciones no son las adecuadas, son el vehículo para muchos de estos episodios. Desde el punto de vista fisiopatogénico, uno va a tener que diferenciar lo que son las diarreas secretorias, en general producidas por enterotoxinas, de las osmóticas, que en la habitualidad de los casos se da por invasión directa de la mucosa, y la motora por aumento del peristaltismo, es decir, que es lo que entra dentro del colon irritable. Básicamente uno puede diferenciar y clasificar los episodios diarreicos en dos grandes grupos, porque ya desde la clínica nos van a orientar un poco a dónde está localizada esa afección. Las diarreas altas, las que afectan el intestino delgado, habitualmente son diarreas muy acuosas, de mucho volumen y de poca frecuencia. Ejemplo, el cólera. En cambio, las que asientan a nivel de intestino grueso, sobre el colon en particular, son las que van a determinar el síndrome disentérico, es decir, moco, pujos, tenesmo, sangre, mucha frecuencia de deposiciones con poco volumen en cada una de ellas. Y ahí, en general, la relación etiológica se va a dar con agentes que invaden directamente la mucosa colónica y generan este tipo de episodios diarreicos. Llámese disentería basilar. ¿Quién produce la disentería basilar? Escherichia coli. No. ¿No? No, la disentería basilar no la produce Escherichia coli. ¿Las shigelas? La shigela, exactamente. La shigela, especialmente la disentería. Y la otra disentería es la mebiana, que es producida por entamoeba histolítica. Después vamos a hablar de las Escherichia coli. Algunas producen un cuadro disentérico, pero más que nada sanguinolento, y esa es la más preocupante de las Escherichia coli. Después las vamos a mencionar. Y también vamos a evaluar el tiempo de evolución, sea aguda o sea crónica. El primer concepto, contexto y fundamental que lo tengamos siempre bien presente es mantener el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Es decir, no pensar en antibióticos, no pensar en ninguna sustancia, sino fundamentalmente pensar en mantener al paciente inmunocompetente dentro de lo que significa el equilibrio hidroelectrolítico. Por ahí no es un inmunocompetente, obviamente, pero mantener el equilibrio hidroelectrolítico es fundamental. Porque en un cólera, 2 deposiciones pueden ser suficientes para que ese paciente termine con insuficiencia renal y tenga una alta posibilidad de morbimortalidad. Ahora, desde el punto de vista del mecanismo de acción de las toxinas, que son las que habitualmente actúan a nivel de intestino delgado, por eso van a dar las diarreas básicamente de características secretorias, tengamos en cuenta que estas neurotoxinas pueden ya estar preformadas, como pasa en el botulismo,
Por supuesto que al cuadro diarreico rápidamente le seguirá el cuadro neurológico. Enterotoxinas, como la colérica, o citotoxinas, con diarreas por destrucción de la mucosa, colitis inflamatoria, como puede pasar con Escherichia coli enteroinvasiva. Las inflamatorias, en general, generan respuestas justamente con presencia de polimorfonucleares. Y eso es lo que determina, por ejemplo, la presencia de leucocitos en materia fecal. En las no inflamatorias, los microorganismos obviamente no invaden la mucosa. El elemento fundamental, el blanco de acción de todos estos estados patogénicos, están dados por la célula epitelial intestinal, en la cual los mecanismos de producción de diarrea estarán dados, por un lado, por las enterotoxinas, y por otro lado, la invasión de las células epiteliales intestinales. Las enterotoxinas, en general, actúan a nivel ya de intestino delgado, recuerden, de posiciones muy hídricas, en las cuales estas enterotoxinas se fijan a los gangliósidos presentes en la membrana de los enterocitos, estimulan el inalato ciclasa, y esto obviamente altera la bomba de sodio-potasio, razón por la cual vamos a tener a este elemento responsable de la inhibición de la absorción de sodio y la secreción de cloro de la célula, lo cual generará el episodio diarreico. Y las características, por ende, de estas diarreas producidas ya por enterotoxinas van a ser diarreas secretorias que comprometen el delgado, con periodo de incubación corto, porque por supuesto ya la toxina está preformada. Las heces habitualmente son hídricas, sin sangre, pus ni moco. Puede haber un discreto dolor abdominal, habitualmente son afebriles, llevan rápidamente a la deshidratación, 1 a 2 deposiciones, como les comenté recién, y también al desequilibrio hidroelectrolítico, y la habitualidad de los casos, una vez que se depura o que de alguna manera se metaboliza esa enterotoxina, el cuadro suele autolimitarse. Ejemplo de esto es el cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica responsable de la diarrea del viajero, las toxinfecciones por Staphylococcus aureus, los Clostridium perfringens y el Bacillus cereus. El Bacillus cereus está asociado a veces al consumo de arroz. El arroz a veces hervido, contaminado, que se mantiene a temperatura ambiente, perfectamente puede producir entonces un tipo de toxina. Una se llama emetizante, la otra produce diarrea, y estas son las dos toxinas que justamente están asociadas a la producción por Bacillus cereus. En cambio, los gérmenes invasores son los que van a dar las diarreas osmóticas, los que van a comprometer intestino distal y colon, son las que van a dar los síndromes disentéricos. Por eso vamos a tener deposiciones de poco volumen, de mucha frecuencia, con tenesmos, moco, pujos, sangre, dolor abdominal cólico. A veces puede haber invasión tisular o bacteremia, y a nivel del análisis de la materia fecal nos encontraremos con la presencia de polimorfonucleares. También a nivel del laboratorio, la presencia eventualmente de leucocitosis con neutrofilia. La sintomatología habitualmente es más persistente. ¿Quiénes dan esto? Sí, la Shigella, Salmonella, la Escherichia coli enteroinvasiva, la entamoeba histolítica, la Yersinia enterocolítica está asociada a la aportación nasofaringea en porcinos, y Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni tiene también su lugar de colonización a nivel del tracto gastrointestinal de las aves de corral, de los pollos. No hace mucho salió un artículo justamente en el diario, con el cuidado que hay que tener con el lavado del pollo, que obviamente un Campylobacter puede perfectamente contaminar una mesada de una cocina. Hubo un artículo justamente en un diario importante hablando de la campylobacteriosis. Es importante saber esto, y fundamentalmente en función del eventual tratamiento, porque no todos los agentes se tratan en forma igual. De todas maneras, lo primero, recuerden, es mantener el equilibrio hidroelectrolítico de ese paciente. Ahora también hay diarreas de etiología virales. Esto tiene mucho que ver particularmente con todo lo que significa
Espérenme un segundito. Ayer anoche dormía, me desperté hoy con una contractura, con un cuadro vertiginoso. Estoy con un catarro de vidrio superior, pero mínimo. Así que no voy a poder ir. Pero bueno, después vamos a eso. Entonces, la diarrea por rotavirus es la causa más frecuente de diarrea viral, particularmente en los chiquitos. Esto es lo que justamente hace a la necesidad de la vacuna antirrotavirus. El principal genotipo en este contexto está dado particularmente por el G1. Por eso la vacuna, que se aplica a los 2 y 4 meses de vida en forma oral en nuestro país, justamente contiene el componente G1. Hay otra vacuna para el rotavirus, que es una vacuna que tiene más serotipos, pero como es de menor relevancia este tipo de serotipos, lógicamente la que se indica es la que contiene el genotipo G1. Recordar que esta vacuna se aplica a los 2 y 4 meses de vida. El Staphylococcus aureus, obviamente, patogénicamente es el productor de una enterotoxina que contamina productos lácteos y de repostería, tiene un periodo de incubación corto, produce pequeñas epidemias. El tratamiento suele ser sintomático, no hace falta ningún tipo de antibiótico porque una vez que se metaboliza la toxina, ya el cuadro básicamente se autolimita. Lo único que se requiere es la reposición hidroelectrolítica. A partir de una fuente común de alimentación, por supuesto, se pueden producir pequeños brotes. Cólera sí es importante, hemos tenido cólera, justamente hace 30 años, Latinoamérica sufrió un brote importante que comenzó en la bahía de Lima, se fue extendiendo por Bolivia, llegó al norte del país y también hemos tenido algunos pacientes con cólera internados en el hospital. Este bacilo gram negativo es aerobio, curvo, tiene un flagelo polar, tiene 2 biotipos fundamentales, el clásico y la variante del TOR, y se adquiere por vía oral a partir de aguas y alimentos contaminados, habitualmente con materia fecal de enfermos o portadores. Puede haber algunos insectos que podrían servir como transporte. El reservorio natural es el hombre, y su principal acción patogénica es una enterotoxina, que no invade ni lesiona la mucosa intestinal propiamente el vibrión, sí altera el AMP cíclico, la enterotoxina, lo cual genera un cuadro diarreico de muchísimo volumen y de poca frecuencia. Diarreas que pueden llegar a tener 500, 800 mililitros de contenido agua, claramente parecido a lo que es cuando hierven arroz, es decir, todo el aspecto típico del agua de arroz, ese es el típico aspecto de la deposición colérica. Los vómitos dificultan la rehidratación, razón por la cual muchas veces hay que darle la hidratación por vía nasogástrica o eventualmente también por vía parenteral, más de una venopuntura en muchos casos. La deposición suelen inodoras, sin pujo ni tenesmo. El periodo de incubación es muy, muy corto. Hay un ejemplo clásico de un avión de Aerolíneas Argentinas que salió de acá, pasó por Lima, se le dio a los pasajeros ceviche y terminaron en Miami cuando llegó el avión, ya algunos con cuadro clínico importante. Incluso, lamentablemente, uno de los pasajeros falleció. Era un periodista más o menos reconocido en esa época porque tenía un programa folclórico, pero bueno, más allá de la anécdota, el tema es que la rapidez del cuadro diarreico hace a la consulta casi inmediata. Una de las características es justamente que el proceso es afebril, que los síntomas están relacionados con esa depresión hidroelectrolítica, donde hay oliguria, hipotensión arterial, mialgia, sed, compromiso de la conciencia,
alteraciones hidroelectrolíticas muy importantes que llevan a la hipocalemia, a la hiponatremia, etc. En el examen bacteriológico de las deposiciones vamos a tener, obviamente, la posibilidad de la detección de ese vibrión colérico con microscopio de campo oscuro, si hubiera posibilidad de tenerlo. En la coloración de Gram nos muestra que es un bacilo Gram negativo y fundamentalmente que es oxidasa positivo, a diferencia de las otras enterobacterias que son oxidasas negativas. Una de las características también es que al actuar directamente a través de la enterotoxina hay ausencia de polimorfonucleares, es decir, no hay invasión de la mucosa. Por ende, cuando uno tiene en el análisis microbiológico la presencia de colonias oxidasa positivas, aglutina con antisueros y a partir de ahí establece específicamente a través de pruebas bioquímicas y de diagnósticos, incluso que incluye la reacción en cadena de la polimerasa, de qué variedad entonces de vibrión colérico se trata. Esto, por supuesto, a los fines solamente epidemiológicos, porque lo importante desde el punto de vista práctico es lograr la rápida reposición hidroelectrolítica, sea por vía oral o intravenosa, y posteriormente descolonizar a ese paciente para que de esa manera podamos de alguna manera evitar que siga excretando vibrión colérico. Los antimicrobianos de utilidad en ese sentido incluyen las tetraciclinas, trimetoprima sulfa, ampicilina, aunque hay una resistencia creciente, doxiciclina y norfloxacina. La profilaxis y la higiene, las clásicas 2 gotitas de lavandina por litro de agua, el aislamiento y tratamiento de los enfermos y portadores, hervir y clorar el agua de consumo y también la vacunación, que es de relativa y poca efectividad, igual que la quimioprofilaxis. Está reservada la vacuna, hay vacunas anticoléricas inactivadas, hay otras orales, más que nada para grupos de organizaciones no gubernamentales, fuerzas de paz, que viajan a áreas donde puede haber, obviamente, necesidad de atención por cantidad de pacientes afectados. Ejemplo de esto, más allá de lo que pasó en la década de los 90 en nuestro continente, Haití. Haití ha tenido brotes importantes, más allá de terremotos y demás, de cólera. Coletazo de lo que sucedió en Haití, también hubo casos de cólera llevado por las corrientes marinas del Caribe en Cuba. Así que es una enfermedad que sigue siendo obviamente bastante prevalente en algunas regiones y transportado todo este vibrión a través de corrientes marinas. La zona de Bangladesh, la zona del Océano Índico, también es una zona donde esporádicamente pueden llegar a notificarse casos. Después viene toda la problemática de la Escherichia coli, que de acuerdo al antígeno O del lipopolisacárido de la membrana externa se lo clasifica en serogrupos y el antígeno H o flagelar en serotipos. A partir de ahí tenemos distintas Escherichia coli, enterotoxigénica, agregativa, patógena, hemorrágica, invasiva, que nos van a dar distintos cuadros clínicos y distinta gravedad de acuerdo a qué tipo de Escherichia coli nos estamos refiriendo. La enterotoxigénica está totalmente relacionado con la denominada diarrea del viajero. Habitualmente no invade la mucosa, actúa a través de enterotoxinas que son similares en su mecanismo de acción a lo que sucede justamente con la toxina colérica. Activan el AMP cíclico, alteran la bomba de sodio y potasio y producen entonces un cuadro diarreico muy hídrico, pero no tan grave como lógicamente el vibrión colérico puede llegar a generar. La enteroagregativa da un cuadro clínico también similar, pero se asocia más a diarrea en chiquitos menores de 6 meses y también en adultos que están inmunocomprometidos por el HIV. La enteropatógena invade en general la mucosa intestinal delgada distal,
produce un mecanismo de diarrea que es muy propio a veces de la época del verano, de ahí que también se la haya denominado diarrea estival, genera respuesta inflamatoria y su mayor importancia radica particularmente en afectar a menores de 1 año de vida. La más grave de la Escherichia coli, por supuesto, es la enterohemorrágica, ya que es la que va a afectar, por un lado, a nivel colónico, generando una colitis disentérica de características hemorrágicas y la producción de una toxina similgiga que va a actuar sobre los eritrocitos, sobre las plaquetas y particularmente sobre el glomérulo, va a determinar una insuficiencia renal aguda, que es una de las principales causas de ira justamente en pediatría, y donde se la ha asociado particularmente a partir de las hamburguesas de una cadena, obviamente conocida, con la Escherichia coli o 157H7. También la Shigella puede dar un cuadro de características similares. Lo importante, y fíjense cómo puede ser contraproducente la indicación de antibióticos, pueden incrementar el riesgo de gravedad. ¿Por qué? Porque la lisis justamente de Escherichia coli a partir de un antibiótico libera más toxina, con lo cual incrementa la severidad de ese cuadro. Por lo tanto, frente a una colitis hemorrágica, un cuadro disentérico, particularmente en chicos, hay que tener siempre muy en cuenta esa posibilidad, llegar a un diagnóstico etiológico claro y preciso y fundamentalmente controlar a ese lactante o a ese chiquito en función de la uremia y del hematocrito para determinar si ya a partir de ahí empieza con un cuadro de insuficiencia renal que ameritará la consulta nefrológica y la eventual diálisis peritoneal, que en estos casos hay que indicar. La Escherichia coli interoinvasiva produce una diarrea invasiva no asociada al síndrome urémico hemolítico, no produce toxinas y el cuadro disentérico puede ser similar al que genera la Shigella. La salmonela es todo otro capítulo que puede relacionarse a toxinfecciones alimentarias incluso, la asociamos muy a productos de granja, los huevos. Ahora, tiene distintas formas de presentación. Por un lado, puede actuar como una toxinfección alimentaria con un cuadro diarreico, no demasiado importante, aunque a veces sí lo puede llegar a ser, asociado obviamente al consumo de estos productos de granja, donde puede haber polimorfos nucleares en la materia fecal, y en los inmunocomprometidos esto genera una bacteremia. Hay individuos que son portadores crónicos, el caso de María la cocinera es un clásico justamente anecdótico de este tipo de situación, y esto es importante desde el punto de vista que la localización como reservorio de esa salmonela y especialmente de tifi se lleva a cabo en la vesícula. El tratamiento, cuando hay reacción inflamatoria, cuando hay presencia de polimorfos nucleares, hace a la indicación de beta-lactámicos, eventualmente quinolonas, trimetoprima sulfa, y en los casos más graves, cefalosporina de tercera generación. Esta es hoy en día la recomendación. En otras épocas se utilizaba el cloranfenicol. Ahora, un capítulo particular dentro de lo que es salmonela, se lo lleva Salmonella typhi. En ese contexto vamos a tener como fuentes agua, alimentos contaminados. El hombre es el reservorio, los portadores o enfermos eliminan salmonela a través de la materia fecal, orina, vómito y secreciones, y muchos de estos individuos son portadores crónicos, que representan la principal fuente de infección a nivel intestinal, a nivel vesicular y también a nivel urinario. En ese contexto, el periodo de incubación de la tifoidea es un poco más prolongado que el resto de las diarreas. La clínica puede persistir bastante tiempo y lo que vamos a tener es un cuadro bacteriémico. La tifoidea no representa más que lo que sería una sepsis por Salmonella typhi, razón por la cual hay un cuadro febril muy importante con bradicardia relativa, eso se llama signo de Faget. Es un paciente que está por ahí con 39 de temperatura y está con 70 de frecuencia cardíaca.
cefalea, el síndrome tífico, la cefalea frontoorbistaria, retroocular, muy importante, el paciente está obnubilado. Tifus significa nube, de ahí ese estado de obnubilación que el paciente puede tener, con dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, puede haber diarrea o constipación, alteración del estado de la conciencia dado por ese estado de obnubilación, y a veces un cuadro eruptivo caracterizado por una roseola tífica, que son máculas rosadas ubicadas por lo general en la parte superior del abdomen. El diagnóstico presuntivo es por la epidemiología, por los hallazgos clínicos, la anemia, la leucopenia, el aumento de las transaminasas, y el diagnóstico definitivo, el aislamiento de Salmonella typhi, particularmente a partir de hemocultivos, 90% de la primera semana, luego decrece al 50%, y también es causa la fiebre tifoidea de fiebre de origen desconocido. Ahí vamos a tener coprocultivo, incluso a veces en los síndromes febriles prolongados, la necesidad de una punción aspirativa de médula, porque los pacientes pueden presentar distintos tipos de alteraciones hematológicas que requieren, por supuesto, el estudio de la médula, y en ese contexto el médulocultivo puede llegar a darnos la respuesta desde el punto de vista de la salmonela presente a este nivel. El diagnóstico también se puede establecer serológicamente con una prueba clásica que es la prueba de Vidal. Hay no menos de 30 a 40 especies de salmonela, por supuesto la más importante es la TIFI, pero hay una cantidad de otras, y en general lo que siempre se pide es hacer una curva para de esa manera ir determinando la evolución clínica del paciente. Por supuesto que el diagnóstico de certeza del hallazgo de salmonela, particularmente sea a través de hemocultivos, médulocultivos, etc. El tratamiento en otras épocas ha sido siempre el cloranfenicol. Hoy el cloranfenicol se usa poco y nada, incluye particularmente actualmente quinolonas, trimetoprima, amoxi, y en pacientes internados cefalosporina de tercera generación, como puede ser la ceftriaxona. Tiempo de tratamiento aproximadamente entre 10 a 14 días. Como dije anteriormente, Campylobacter jejuni tiene mucho que ver con el bovino, pero particularmente con el tracto gastrointestinal de las aves de corral. Esto es lo que da a veces la presentación de un síndrome disentérico, similar a las otras localizaciones colónicas, con fiebre y con una evolución a veces bastante tórpida. ¿Por qué hay que pensar en Campylobacter? Por el antecedente, por supuesto, de la ingesta de productos que puedan estar contaminados por Campylobacter, y fundamentalmente el aislamiento de este agente, cosa que no es fácil. ¿Por qué? Porque el tratamiento de Campylobacter se hace con macrólidos, y ya no con antibióticos como para los otros casos se pueden llegar a indicar. Yersinia enterocolítica es un bacilo gram negativo que produce una toxina, donde la fuente de infección más importante justamente es el cerdo, colonizando la esofaringe, y también da fiebre, dolor abdominal, diarrea, y muchas veces este cuadro se acompaña de una faringitis eritematosa, conjuntamente con una adenitis mesentérica, es decir, una adenitis de todos los ganglios perisecales que confunde con una fosa ilíaca derecha. El cuadro acompañado de faringitis, de fiebre, de dolor y diarrea en particular, orientan justamente a esta etiología. Como dije anteriormente, Bacillus cereus tiene mucho que ver con el arroz, produce una toxina similar a Staphylococcus aureus, es decir, una toxina emetizante, y por otro lado, una similar a la Escherichia coli, con dolor abdominal tipo cólico y diarrea. Los signos y síntomas, como se trata de una toxinfección alimentaria, habitualmente no persisten más allá de las 24 a 48 horas. El síndrome disentérico, por ende, va a ser el conjunto de signos y síntomas que nos hablan de un compromiso a nivel colónico, en el cual vamos a tener una diarrea aguda, deposiciones frecuentes de escaso volumen, con moco, pujos, tenesmo, sangre,
dolores cólicos intensos antes de cada deposición y a veces justamente algún tipo de lesión de la mucosa colónica, especialmente observada en el caso de entamoeba histolítica, que produce esas úlceras en botellón, que caracterizan justamente a este tipo de cuadros. Es el estudio coproparasitológico el que me va a permitir diferenciar si se trata de Shigella o se trata de entamoeba histolítica. Shigella con el tratamiento con quinolonas, con ampicilina, entamoeba histolítica básicamente con el tratamiento con metronidazol. Y ahí la importancia de saber de qué agente estamos hablando, porque de eso va a influir en la indicación y la, por lo menos, administración del antimicrobiano específico. Otros microorganismos que pueden dar cuadros clínicos similares, entonces recuerden la Escherichia coli, especialmente la enterohemorrágica, mucho cuidado con esto, la Salmonella, Campylobacter, Yersinia enterocolítica. La Shigella es producida básicamente por 4 especies, siendo la más importante Disenteriae, son bacilos gram negativos, son gérmenes que necesitan un inóculo realmente a veces bastante pequeño para producir ya infección, y esto es suficiente para que penetre esta Shigella en las células epiteliales, cause destrucción y necrosis y determine pequeñas úlceras intestinales. El reservorio básicamente el ser humano, la transmisión es fecal-oral, lo que vamos a tener es leucocitosis con neutrofilia y el diagnóstico bacteriológico se establecerá a través del cultivo e identificación del microorganismo a partir de las muestras del estudio coprológico. Habitualmente los hemocultivos en Shigella van a ser negativos, excepto los inmunocomprometidos. No es un agente que se disemine bacteriológicamente o bacteriémicamente, mejor dicho, a diferencia de Salmonella, que es mucho más bacteriémico. Ahora, también se ha asociado tanto Yersinia como Shigella en algunos individuos que tienen algún antígeno de histocompatibilidad, como el HLA-B27, con el síndrome de Reiter. Esto acompañado de artritis. Recuerde que el Reiter también puede tener un componente uretral, en el cual micoplasma, clamidia, también se pueden asociar justamente a este síndrome de Reiter, con el componente, en ese caso, conjuntival y articular. Tratamiento de la Shigella, fluoroquinolonas, trimetoprima. Hay una reciente resistencia incrementada a los betalactámicos. Y esto hace entonces que sean las quinolonas en general los antimicrobianos de elección para el tratamiento. La entamoeba histolítica, sabemos que la forma vegetativa de actividad biológica está dada por los trofozoitos y la forma quística es la forma de resistencia en el medio exterior, con una transmisión de la enfermedad a veces bastante persistente. Puede esa forma quística mantenerse en el ambiente que tenga relativa humedad durante periodos relativamente prolongados, y desde el punto de vista del ciclo vital de esta enteroparasitosis, los quistes llegan al intestino a través de agua, de alimentos contaminados, se desenquistan, a nivel colónico se transforman en trofozoitos y a partir de ahí generan la reacción inflamatoria y a su vez la presencia de estas úlceras en botellón, como clásicamente se la describe. Más allá de esto, puede haber localizaciones extraintestinales, como hepática, pulmonar, cerebral o incluso cutánea. Y esto, entonces, también en pacientes que pueden tener cierto grado de inmunocompromiso, puede llegar a ser significativo. La entamoeba, más allá de un cuadro disentérico, puede también generar un cuadro de colitis no disentérica. La disentería mediana, que es la clásica, el ameba de colon, que no representa más que un tumor inflamatorio, y las localizaciones extraintestinales, que también recién les fui mencionando.
Las complicaciones del entamoeba están dadas particularmente por la úlcera a nivel de la submucosa, que puede terminar perforando. Y esto generar incluso un megacolon tóxico. Será el copro parasitológico, tanto en fresco para observar los trofozoitos, a través incluso de una fibrocolonoscopía, o la presencia de los quistes de entamoeba, la que nos darán, por lo tanto, la confirmación diagnóstica específica. Los estudios serológicos pueden llegar a ser de utilidad en las formas extraintestinales, que cuando hay justamente respuesta de anticuerpos. Pero es el hallazgo directo, tanto en fresco de los trofozoitos como en muestras guardadas en formol de las formas quísticas, las que nos confirman, por lo tanto, la etiología de este cuadro. ¿Y con qué se trata? Hoy en día, de todo lo que se ha utilizado en otras épocas, lo único que ha quedado disponible comercialmente es el metronidazol. Metronidazol que tiene no solamente acción local, sino fundamentalmente sistémica. Así que es la indicación, entonces, como antiparasitario específico para entamoeba histolítica. Las giardias producen en general un cuadro de malabsorción, es el elemento quístico el infectante, y la localización de giardia, que se ve bastante frecuentemente en pediatría, es particularmente a nivel de todo lo que es el intestino delgado. Y en ese contexto va a dar un cuadro muchas veces de tipo malabsortivo, ante un síndrome parasitológico inespecífico, malestar, irritabilidad, nerviosismo, distensión abdominal, el pedir la solicitud de un copro parasitológico, por lo tanto nos podrá confirmar la presencia de quiste de giardias. El elemento trofozoítico se encuentra en el intestino delgado, es el que obviamente va a dar el cuadro de mala absorción. Cuando llega a colon, ese elemento ya tiene un medio externo desfavorable, razón por la cual se enquista, y por eso en el estudio y la información que nos va a brindar el laboratorio, nos van a comunicar la presencia de quiste de giardias. El tratamiento también, hoy por hoy, es con el metronidazol. La strongyloidiasis es muy endémica de algunas regiones, es un parásito nematelminto que entra por vía cutánea, a partir de ahí desarrolla todo un ciclo que incluye su pasaje pulmonar, llegando hasta tráquea y a partir de ahí faringe, se deglute y localización del parásito adulto a nivel intestinal. Este parásito adulto es el que va a eliminar la hembra, las larvas rhabditoides, que son las que se van a expulsar por la materia fecal. Ahora, en el caso del inmunocomprometido grave, en el caso del paciente HIV, esa larva rhabditoide se convierte en larva filariforme en el propio intestino y ahí perfora los plexos hemorroidales y se disemina, generando el síndrome de hiperinfestación con la consiguiente diseminación larvaria. Esto es particularmente observable en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes HIV, en pacientes que están afectados por HTLV1, y en ese diseminarse larvario llegan incluso a transportar alguna enterobacteria que arrastran del intestino. Eso puede generar una meningoencefalitis Escherichia coli, por ejemplo. Por ende, en un paciente que sea un paciente HIV-Sida con una strongyloidiasis diseminada y que presente una meningoencefalitis por enterobacterias, uno tiene que pensar que subyacentemente podemos estar en presencia de una strongyloidiasis. Esto es importante desde el punto de vista de la sospecha diagnóstica y fundamentalmente para la indicación terapéutica. Más allá de la localización neurológica en la hiperinfestación, también puede haber compromiso pulmonar por el pasaje larvario a este nivel, compromiso digestivo por la presencia de los parásitos adultos, así como también compromiso cutáneo, que es una dermatitis pruriginosa que no representa más que la puerta de entrada, por lo tanto, de esta larva filariforme.
Ahí tenemos un ejemplo justamente del compromiso cutáneo. Y la eosinofilia puede ser muy marcada. Pensemos que hay una diseminación sistémica. Cuando hay eosinopenia, esto nos puede dar un signo de mal pronóstico asociado a una mayor mortalidad, y será el examen parasitológico, eventualmente el estudio del esputo, del lavado bronquialveolar, del líquido pleural, todo lo cual, juntamente con la biopsia duodenal, podrá entonces confirmar definitivamente la presencia de la estrongiloidiasis. Ahí tenemos justamente ejemplos de los elementos larvarios propios de este nematode. ¿Y con qué se trata? Con ivermectina. El tema de la ivermectina es que en los casos de meningocefalitis, la ivermectina no atraviesa la barrera hematoencefálica, razón por la cual tampoco se puede dar en embarazadas. En ese contexto, el antiparasitario a indicar incluye específicamente al albendazol y eventualmente también, si se consigue, hoy en día difícil, el tiabendazol. Por ende, tenemos que siempre pensar frente a diarreas infecciosas, determinar claramente la localización, la necesidad de algún tipo de terapéutica específica, valernos del hemograma, de las alteraciones hidroelectrolíticas, de la presencia de polimorfos nucleares en la materia fecal, la presencia de hematíes, el estudio coproparasitológico, tanto en fresco como en seriado, particularmente en pacientes que fueron tratados previamente con antibióticos, detectar la toxina de Clostridium difficile, y en ese contexto también la fibroendoscopía digestiva alta y la fibrocolonoscopía para el estudio de algunos parásitos o de algunas bacterias que no siempre son fáciles de recuperar en un estudio coproparasitológico. Los hemocultivos van a tener valor en el caso de gérmenes bacteriémicos, me estoy refiriendo específicamente a la salmonela. Ahora, un tema en particular está dado por la diarrea generada por la administración de antibióticos. Dentro de los antibióticos, el que más se asocia en general a este tipo de diarrea y particularmente a Clostridium difficile es la clindamicina. También hemos tenido pacientes con tuberculosis, adolescentes en el hospital, con este tipo de diarrea, y ahí la relación causal antibiótica es con la rifampicina. También puede estar relacionado esto con beta-lactámicos o con quinolonas. Por ende, el agente etiológico de este tipo de diarreas, que pueden terminar con una colitis pseudomembranosa, es justamente la presencia de Clostridium difficile, bacilo gram positivo, anaerobio, productor de esporas, y que básicamente tiene dos factores de virulencia, que son las toxinas, una enterotoxina y la otra la que produce daño celular, y justamente una sustancia que lleva a la inhibición de la motilidad intestinal. ¿Puede haber portación asintomática? Sí, pero habitualmente el paciente tiene, después de la administración de antibióticos, episodios de colitis simples, del tipo de las diarreas acuosas, o la más grave de estas afecciones, que están dadas por la colitis pseudomembranosa o fulminante, en la cual puede haber sepsis, perforación e incluso megacolon tóxico. Factores de riesgo para esto: mayores de 60 años, tener asociadas comorbilidades graves, procedimientos gastrointestinales no quirúrgicos, sonda nasogástrica, fármacos supresores de la acidez gástrica, estadía o internación en residencia de mayores o hospitalarias prolongadas, antibiótico-terapia múltiple y prolongada. Todo paciente que llega derivado de otro hospital con antibiótico-terapia previa, en la misma guardia del hospital, lo que hacemos es detectar o buscar detectar la toxina de Clostridium difficile en materia fecal. En los casos dudosos, en los casos persistentes, obviamente la fibrocolonoscopía puede ser otro de los métodos, pero ya estamos hablando de invasividad. La detección de la toxina nos da resultados realmente confiables en muy poco tiempo. Y esto es una de las posibilidades, entonces, de rápido diagnóstico, de aislamiento
justamente de estos pacientes y justamente de la indicación de la antibiótico-terapia específica que incluye, por un lado, el metronidazol y por el otro lado, la vancomicina, particularmente por vía oral. Así que metronidazol y vancomicina son las indicaciones terapéuticas que frente a una colitis pseudomembranosa asociada a Clostridium difficile hay que indicar. En los casos graves o complicaciones importantes, tanto la vancomicina oral como el metronidazol intravenoso son las combinaciones que hay que de esa manera indicar. También se utilizan probióticos, del tipo lactobacilos, probióticos. En el hospital hemos ya hecho algunos procedimientos de materia fecal con biota habitual que pueda de alguna manera recomponer la biota afectada del individuo. Eso genéricamente se lo conoce como trasplante de materia fecal, pero no es más que justamente la preparación de una biota que pueda recuperar lo que está alterado en ese paciente, en el cual puede persistir la presencia de Clostridium difficile. El preparado de estas características, en nuestro caso, se lo prepara en el hospital de clínicas y al paciente entonces se le administra este tipo de preparado para tratar justamente de recuperar una biota que está francamente alterada en estos pacientes. En el caso, por supuesto, ya de necesidad quirúrgica por perforación o por megacolon, por supuesto, esto también representa una emergencia. No olvidar la diarrea del viajero, que es parte, obviamente, de lo que significa la presencia de la Escherichia coli enterotoxigénica como principal agente etiológico, cuadro gastrointestinal de relativa frecuencia en muchas localidades o muchas regiones del mundo, así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Esto también exige todo lo que hace a la prevención, evitando el consumo de alimentos particularmente crudos, vegetales no adecuadamente higienizados, y por supuesto, como diría el axioma de medicina del viajero, hiérvalo, pélelo, o si no, abandónelo. Y esto es algún concepto importante que en los inmunocomprometidos mucha más importancia va a tener. Por ende, será necesario cumplir siempre las reglas de higiene alimentaria, la quimioprofilaxis eventualmente con quinolonas para aquellos que puedan presentar algún episodio de diarrea y, por supuesto, no puedan tener ningún tipo de afección, llámese organizaciones no gubernamentales, equipos deportivos, fuerzas de paz, etcétera. Y también en el contexto de la vacunación, hay una vacuna que es la Tifin-B, que está compuesta por el antígeno B de Salmonella typhi. Esta vacuna a indicarse para aquellos individuos que viajan a regiones donde la salmonela es de alguna manera de características endémicas, especialmente en nuestro continente, toda la región de México. Así que esta también puede ser una indicación preventiva a través de la inmunización. Ahora, ¿en qué casos, más allá de mantener el equilibrio hidroelectrolítico del paciente, es fundamental todo lo que es pensar posteriormente en tratamiento? En los síndromes disentéricos, descartado por supuesto el urémico hemolítico, en diarreas graves con dolor abdominal y fiebre, persistencia de diarrea luego de 48 o 72 horas, paciente de riesgo. ¿Qué antimicrobiano pensamos en ese contexto? Las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, sin ir mucho más lejos. Así que esto es lo fundamental tenerlo en cuenta. Esta es una foto histórica del aula del hospital, el aula magna del hospital, donde se desarrolló justamente allá por los 40, el primer congreso de enfermedades endemo-epidémicas en nuestro país, y es el que se utilizaba prepandémicamente para los ateneos que habitualmente teníamos los días miércoles en el hospital. Bueno, con esto, cuadro diarreico, cuadro gastroenteritis, ya nos quedamos tranquilos, una horita, como les prometí. Ya tenemos todo más que sabido, repasado y confirmado
en cuanto a los conocimientos por parte de ustedes. ¿Algún comentario? Che, Pared, ¿algún comentario? No. Las paredes tampoco, ¿eh? No, por ahora no. No, volver a leer todo micro de una forma rápida. No, digo, un comentario, doctor. Los alimentos también pueden producir diarrea, ¿no? Es raro, dan síndromes parasitarios inespecíficos, tanto Taenia saginata, Taenia solium. Hay si hablamos de toxinfecciones alimentarias, hay un Cestode, que es el más largo, que está asociado a una anemia megaloblástica por el consumo de peces, pescados crudos, incluido el sushi. Hemos tenido algunos casos de sushi en los cuales apareció justamente un Cestode, que ustedes, como recuerdan muy bien microbiología, seguramente ya me lo están nombrando. ¿Cuál es? Ese sí me acuerdo, el Diffilubotrum o algo así. El algo así, sí, el algo así. No sé pronunciarlo, menos escribirlo. Diffilubotrum latum. El Diffilubotrum latum, exacto, porque produce una anemia megaloblástica, porque justamente a nivel del intestino compite con la absorción del complejo vitamínico B12. Y entonces es una de las causas de anemia megaloblástica, cuando en medicina 2, no sé si ya vieron la parte de hemato. ¿Ya vieron hemato? Sí, lo vimos, pero no tuvieron en cuenta la parasitosis. Bueno, puede pasar. Tuvimos casos de truchas, de percas, pescadas en los lagos del sur. Recuerdo casos del Menéndez, del Huechulafken, y hubo difilobotreasis, justamente una anemia megaloblástica. Y también en sushi, tuvimos también unos casos de un sushi que prepararon ahí en un restaurante de la zona sur del Gran Buenos Aires. No vamos a decir la localidad para que no cunda el pánico. Por la duda no como más sushi. Bueno, si por la duda no vas a comer sushi por el Diffilobotrum, no vas a comer porcino por la Yersinia, no vas a comer arroz por el Bacillus cereus, no te vas a comer una cremita repostería por el Staphylococcus aureus, no te vas a comer un pollito o una cáscara de un huevito por la salmonela. Y yo te diría, cuidado cuando seas demasiado vegetariano, porque a través de alguna verdura cruda, si no la higienizás adecuadamente, podés terminar con alguna enterobacteria, con una Klebsiella, una Escherichia, porque algunos de estos productos en las granjas del Gran Buenos Aires, zona norte, se han, en época de sequía, provisionado de agua proveniente de camiones atmosféricos. Con lo cual, a partir de estos próximos 5 minutos, comenzarás con un régimen tan estricto y creo que llegás al 2 de septiembre con 20 kilos menos. Pero tampoco se puede vivir así, ¿no? Hay que cocinar las cosas bien y a los inmunocomprometidos, fundamentalmente, como en la toxoplasmosis, evitar carne cruda, evitar vegetales en restaurantes, porque me ha pasado, de alguna ensalada de berro y zanahoria, en la cual me ha venido justamente el caracolito, que es el intermediario de justamente la fasciola hepática. Fasciola hepática que abunda en las plantas acuáticas, particularmente en aguas bastante límpidas en general, pero crece a la vera de los arroyos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Por eso la fasciola hepática es tan habitual en el ganado bovino. Ahí se trata con triclavendazol. Hemos tenido casos justamente de fasciola hepática en individuos que, comiendo justamente estos vegetales crudos, lamentablemente adquirieron la enfermedad. Pero bueno, tampoco la pavada, ¿no? Tampoco nos enloquezcamos por todo esto. Así que bueno. No es sorprendente por cómo es la plantación del berro en sí.
Y sí, es muy natural, por eso el bovino tiene tanto, el caprino, el bovino, la oveja, la vaca, va, pastorea ahí, se come el berro y bueno, ahí tenemos justamente, pero te tiene que dar una serie de circunstancias, ¿no? La presencia también del caracol como intermediario, es decir, no es tan sencillo a veces que se cumplan los ciclos vitales como uno los puede por ahí leer, ¿no? Pero nadie está exento de tener alguna de estas situaciones. Esto también es una realidad. Doctor, una consulta. Hoy están las dos doctoras, ¿correcto? Sí, exactamente. Están las dos. Igual que la semana pasada, en vez de ir el viernes, quizás vaya hoy. Sí, anda hoy, no hay ningún problema. 10:30 están Nancy y Verónica. Ningún inconveniente. Así que los que quieran ir hoy, vayan tranquilos, que están las dos y ahí estaremos. ¿Sí? Listo, mañana les doy osteoarticular. Ya me queda poco, por ahí todavía me queda lepto y no sé si me queda mucho más, pero algo hasta el jueves algo vamos a dar. Así que quédense tranquilos que seguimos firmes todos los días, 8 de la mañana. Así Perfecto. Que mañana, osteoarticular, Gracias. seguimos.